Bienvenidas y bienvenidos a esta inversión profunda. Hoy nos zambullimos en los resultados del primer trimestre de 2025 de CMPC. Una gigante, ¿no? Con más de 100 años en maderas, celulosa, embalajes. Exacto, lo que llaman biopackaging. Y también productos de consumo, papel higiénico, pañales, todo eso a través de Softis. Y su lema: juntos creamos la fibra natural para un futuro mejor. Interesante. Tenemos aquí la presentación oficial de resultados, los estados financieros consolidados al 31 de marzo. Las fuentes primarias, perfecto. Y nuestra misión, es destilar lo esencial de cómo le fue a CMPC en este arranque de año, entender los retos y sus jugadas clave. Exacto. Veremos ventas, rentabilidad, cómo anduvo celulosa, Softis, biopackaging. Y conectar todo con el panorama más general. Vamos a desempacar esto. Arranquemos con las cifras clave. Ventas consolidadas, $1.813 millones. Eso es una baja del 6% respecto al trimestre anterior, el último del 2024. Y 7% menos que hace un año, el primer trimestre de 2024. ¿A qué se debe? Principalmente, menores ingresos en los 3 negocios grandes. No hubo uno que compensara, digamos. Y el EBITDA, que siempre miramos de cerca para ver la rentabilidad operativa. También para abajo. $278 millones. Cayó 16% frente al trimestre pasado. Y 30% comparado con el mismo trimestre del año anterior. Un 30%. Sí, es una caída importante. El margen EBITDA quedó en 15.3%. ¿Qué explica esa caída tan fuerte, especialmente la anual? La trimestral se debe mucho a celulosa por precio y volumen, y a Softis, donde la competencia está, intensa. Biopackaging anduvo algo mejor por eficiencia en costos. Ajá. ¿Y la anual? Ahí se suman otros factores. Primero, como decías, celulosa y Softis presionados. Pero además, en el primer trimestre de 2024, CMPC recibió unos montos importantes de seguros por incendios. Ah, claro, eso inflaba la base de comparación, ¿no? Exacto. Y también las fluctuaciones cambiarias, sobre todo en Softis, que al pasar las ventas de monedas locales a dólares, impacta negativamente. Entiendo. Oye, pero la utilidad neta, $50 millones. Eso sí es mucho mejor que los 10 millones del último trimestre de 2024. Sí, ahí la sorpresa es positiva secuencialmente. Se explica por un mejor resultado no operacional, o sea, cosas fuera del negocio principal, como temas financieros, y también diferencias de cambio que esta vez ayudaron. Pero claro, si miras el año pasado. Ahí sí se nota la diferencia. Comparado con los 209 millones del primer trimestre de 2024, la caída es, considerable. Principalmente por esos seguros que ya no están. Queda claro. Miremos por negocio entonces. Celulosa, el corazón histórico. Ventas. Menos 6% contra el trimestre anterior, por una mezcla de precio y volumen. Pero, plus 3% comparado con hace un año. Ahí vendieron más volumen y eso compensó un precio un poquito más bajo. Sigue siendo clave en la caja. Aportó el 63% del EBITDA total. Ok. Y Softis, el negocio de consumo masivo. Ahí se sintió fuerte el tipo de cambio. Ventas menos 5% trimestre a trimestre. ¿Y anual? Un menos 14% anual. Fuerte. Mucho de eso es por la depreciación de las monedas locales al llevarlo a dólares para el reporte. Aportó el 27% del EBITDA. Entendido. Y para cerrar las divisiones, biopackaging, cajas, sacos. Ventas menos 6% contra el trimestre anterior. Ahí fue por volumen. Y menos 1% contra el año pasado por precio. Aportó el 10% restante del EBITDA. Ok, esos son los números fríos. Pero hubo más cosas pasando, ¿no? Hechos destacados. Sí, y aquí es donde se ve la estrategia más largo plazo, creo yo. Como el reconocimiento de S&P Global, por ejemplo. Estar en el 1% de las más sostenibles del mundo en su sector. Ya es el segundo año. Exacto, un espaldarazo importante en sostenibilidad, y en esa misma línea, renovaron la certificación forestal PFS para CMPC Pulp. Que es como un sello de que manejan bien sus bosques, ¿cierto? Correcto, un estándar internacional clave, y lanzaron Reflora en Brasil, una iniciativa interesante para recuperar vegetación nativa después de las inundaciones allá, compromiso ambiental práctico. Bien. Y en lo estratégico, ¿lo que pasó justo después del cierre del trimestre también es relevante? Muy relevante. Softis tomó control de Ontex Brasil,
Compraron marcas conocidas como Kremer, Pompón, Bigfral. Eso es consolidar presencia en Brasil, un mercado gigante. Sí, quizá buscar un poco más de estabilidad con el consumo masivo frente a la volatilidad de la celulosa. Aunque bueno, el riesgo cambiario sigue ahí. Y al mismo tiempo vendieron un activo que no era central. Exacto. Se deshicieron de Tensa, la filial de transmisión eléctrica, $71.4 millones. Claramente quieren enfocarse en el core business forestal y papelero. Tiene sentido. Y la apuesta por innovación no para. Pulpex, esta startup donde CMP se invierte. Las botellas de papel. Esas mismas. Anunciaron que construirán su primera planta comercial en Escocia, mirando al futuro del packaging. Hubo también cambio en la presidencia del directorio. Asumió Bernardo Larraín Mate. Y un dato financiero importante para cerrar, la deuda. El ratio deuda neta sobre EBITDA cerró en 3.41 veces. Que es como decir cuántos años de ganancias operativas necesitarían para pagar la deuda neta. Exacto. Subió un poquito desde el 3.15 del trimestre anterior, pero bajó bastante del 4.03 de hace un año. Lo importante es que cumplen sus covenants. O sea, los acuerdos con los acreedores. Hay tranquilidad por ese lado. Correcto. Bueno, hagamos un resumen rápido de esta inversión. ¿Qué nos llevamos? Yo diría un trimestre con resultados mixtos. Cifras financieras bajo presión por precios de celulosa, competencia, tipos de cambio. Aunque la utilidad mejoró respecto al trimestre anterior. Sí, secuencialmente sí. Pero más allá de eso, se ve una CMPC con un foco estratégico claro. Sostenibilidad como pilar. Con reconocimientos y acciones concretas como Reflora. Crecimiento selectivo, como la compra en Brasil para Softis. Optimización del portafolio. Vendiendo Tensa. Y la apuesta por innovación disruptiva con Pulpex. Exacto. Un mix interesante. Entonces, la gran pregunta que queda flotando es cómo CMPC va a navegar este entorno complejo, ¿no? Con volatilidad en sus mercados clave, presión en precios de commodities, los vientos cambiarios en la región. ¿Cómo van a equilibrar esas inversiones estratégicas a largo plazo que cuestan plata y tiempo? Con la gestión de la rentabilidad y la deuda ahora mismo, ¿les alcanzará con la diversificación para capear este temporal? Una pregunta clave para seguir de cerca en los próximos trimestres. Sin duda, algo para mantener en el radar.